Buenas a todos, bienvenidos a los eventos de Boutique Wealth. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Santiso, es un enorme placer que estés con nosotros, Carlos. Muchas gracias, Antón. El placer es mío. Carlos es economista, número 2 de la promoción del Máster de Mercados Financieros de IEB, Máster en Economía Austríaca y Valoración de Empresas por Loma. Es un gestor de Icaria Capital Dinámico y de MyInvestor Cartera Permanente. Tiene una experiencia de más de una década en el mercado de inversión, formación, y es un inversor o un gestor prudente, que es algo que a mí me apasiona, ¿no? La inversión con prudencia. ¿Por qué eres un inversor prudente, Carlos? Cuéntanos. Bueno, porque desde hace más, como has dicho, desde hace más de 10 años he encabezado diferentes proyectos de Family Office, siendo el director de inversión, es decir, las decisiones finales pasaban por mí. Hablamos de patrimonios muy elevados, anteriormente en Asteriscos, que era una empresa que facturaba 600 millones anuales, y actualmente en Norcius, que es la empresa número 1 de formación online en el país y la tercera de Europa. Ese tipo de decisiones, hablando de patrimonios tan elevados, tienen que ser con la cabeza siempre en la mente el tema del riesgo, el tema de que la volatilidad existe y que, aunque la entendamos de diferentes maneras, que profundizaremos ahora, es algo que hay que tener muy en cuenta y que, por ejemplo, alguien que tiene la vida solucionada, como es el caso de los dos proyectos que menciono, pues no necesita obtener un 15% anual, y con un 8% anual es más que suficiente. Y hay veces que hay que adaptarlo a ese escenario. Por lo tanto, entender los riesgos, y entender los riesgos es algo que la mayoría de la gente comenta, pero considero que hay bastante desconocimiento en lo que a riesgo se refiere, porque para entender los riesgos es necesario entender los activos, y no es sencillo saber cómo funciona la renta fija. De hecho, es bastante complejo y muy pocos gestores profesionales saben realmente cómo funciona. No es sencillo saber cómo funciona el mundo de los derivados, y muy poca gente lo sabe, y para ello es necesario llevar miles de operaciones, como es nuestro caso que las llevamos. Y no es sencillo entender cómo funciona la renta variable. Nosotros tenemos la suerte que invertimos en todos los activos, activos alternativos, private equity, senior loans, renta fija, renta variable, y entendemos muy bien cómo funcionan los mercados financieros. Es, para mí, la gran ventaja que tenemos, que es una visión holística de cómo funciona prácticamente todo. Y cuando entiendes cómo encajan las piezas, sabes lo complejo que es invertir y sabes lo difícil que es la psicología de la inversión a largo plazo, y es por eso que siempre hablo de inversión conservadora, de tener en cuenta los riesgos, y es algo que aplicamos y que veremos ejemplos reales de ello. En mi experiencia, muchos clientes que entendían los riesgos de la renta variable y que eran muy dinámicos, cuando llegó una caída del 30% lo pasaron fatal y muchos de ellos vendieron sus inversiones. Bueno, eh, no mantuvieron su perfil, su plan. ¿Por qué crees que el cliente no entiende los riesgos de la inversión, de la renta variable, esto que nos estás contando? ¿Por qué? Bueno, para la gente que está, hablaremos, esto es una introducción, hablaremos de inversión en empresas de calidad y cómo entiendo yo que es la inversión que menos riesgo conlleva, es la que confío en este enfoque en la cartera permanente. Y en cuanto a lo que comentas, bueno, pues vivimos desde 2009 en un tipo de mercado adulterado, que los mercados históricamente no funcionan como han funcionado los últimos 15 años. Ha variado bastante por la intervención de los bancos centrales, y eso ha creado un caldo de cultivo bastante peligroso, un entorno en el que vivimos que es un entorno de deuda en máximos históricos. Todos los países están altamente endeudados. Eso tiene unas repercusiones, sobre todo, bueno, los españoles conoceréis que son subidas impositivas todos los años e insostenibilidad de gran parte de las finanzas. Y bueno, pues creo que muchos inversores han llegado al mundo de la inversión los últimos 5 o 6 años y no antes, y desconocen cómo funcionan los mercados cuando las cosas se ponen complicadas, porque la última crisis que se ha vivido en los últimos 5 o 6 años ha sido la del COVID, que no ha sido una crisis como tal. Las crisis suelen tardar en recuperarse 4 o 5 años, que es un periodo bastante duro de travesía, cuando no sabes en qué momento vas a recuperar, no sabes si va a empeorar la cosa.
En cambio, el COVID ha sido una crisis que se recuperó en un periodo de 2 meses, por lo que, bueno, digamos que el cortoplacismo abunda más que nunca en los mercados y yo creo que eso pues tiene las repercusiones en los inversores.